Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? Ya son las 2:05 en Colombia. ¿Cómo están para el examen? No, bien, profe, bien. Sí, preparados entonces. Pues así que preparadísimos, preparadísimos, ¿no? Pero toca hacerlo. Va a ser entonces, o sea que está bien para este viernes. Los presentes les parece bien el viernes. Sí, son Mario ya. Lo de para este viernes. Sí, para este viernes. O tenemos la opción, lo que pasa es que también pues hay unos compañeros que son deportistas y están en los Juegos Interuniversitarios. Entonces me han pedido que si lo podría mover. Entonces, pues me gustaría hablar con ustedes, a ver qué piensan, si de pronto entonces lo hacemos el miércoles más bien. Profe, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Hola, Jorge. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. A mí me parece bien el miércoles. Realmente, pues sí he estudiado, pero creo que todavía me falta, sobre todo el IES, estudiar en lo del IES también, que siempre está largo el tema. Aprenderlo a manejar bien. Sí. Sí. Y los que querían, bueno, alguien está hablando. Bueno, pues yo no sé, muchachos, yo pienso que lo podemos poner el miércoles mejor. Les doy un poco más de tiempo y también un poco más para que me pregunten. Ninguno me ha solicitado asesoría. Ya en realidad hemos hecho bastantes ejercicios. Ya, ya les he mostrado cómo resolver en IES. Ya es momento que ustedes estén retándose bastante y que estén tratando de enfrentarse ustedes a esos problemas, porque es la única forma de aprender. Cuando uno llega y se enfrenta y dice, ¿y ahora qué sigue? Es cuando el ahora qué sigue le toca a uno aprender qué sigue. Y ustedes han visto que transferencia de calor es una materia que tiene muchos fundamentos de muchas otras materias. Entonces uno tiene que ir recogiendo esos fundamentos, un poquito de fluidos, mucho de termodinámica, un poquito de ecuaciones diferenciales. Yo sé que es una materia que, que acopla mucho y por eso les he dicho, muchachos, estudien vayan avanzando bastante. Y pues si les doy esta semanita más, pues tampoco es que vayamos a perder el tiempo, vamos a seguir avanzando ya en el tema de convección, que es la siguiente parte, pero ya ustedes, la idea es que esté de aquí al otro miércoles, entonces vamos a programarlo para el miércoles. También me parece justo con los deportistas que nos representan y que me pidieron el favor. Entonces, les voy a mandar un mensajito a todos por el chat, ahí al grupito de transferencia. Para el miércoles, a ver, aquí, miércoles 17 a las 2 p.m. a la hora de clase.
Bueno. Entonces, listo, esa decisión es importante. Entonces vamos, ya estoy grabando la clase. Si en algún momento se escucha mal, me avisan, muchachos, porque he tenido problemas con el micrófono, pero pues ya cambié de micrófono. Espero que se escuche bien. Hice unas actualizaciones al computador a ver si era eso. Esperemos que todo... Entonces vamos a continuar con la clase. Entonces ahí ya están viendo mi pantalla. Entonces recuerden que el examen 1 es los capítulos 1, 2 y 3 del libro de texto de transferencia de calor. Les he dicho que cualquiera de los libros de texto les sirve, el de Sengel y Gallar, el de Incropera. Hay otros libros de transferencia de calor. Los conceptos de esos 3 capítulos y los ejercicios todos son muy parecidos. Pero entonces sí deben quedar muy bien estudiados porque les recuerdo nuevamente que lo que vamos a ver de aquí en adelante pues requiere del dominio de las resistencias térmicas, requiere el dominio de esos conceptos bien claros, las resistencias en paralelo, porque de ahora en adelante van a ver que en realidad esta parte, todo lo de convección, va a utilizar los circuitos de resistencias, los circuitos térmicos, en fin. Entonces, esos conceptos deben estar muy claros para poder utilizar bien o para poder estudiar bien la convección. Y es porque en esta parte de convección, el problema del curso es responder cómo determinar el coeficiente de convección. Aquí, para el examen 1, yo siempre les he dado el H. Ustedes van a tener el H, van a tener el coeficiente de convección y yo siempre les he dado un número. Y en los ejercicios del libro visualizarán que todos los ejercicios les dan el coeficiente de convección. Sin embargo, ahora estos capítulos que vemos, 6, 7, 8, 9 y 10, se concentran en cómo determinar el coeficiente de convección a partir del razonamiento de cómo se comportan los fluidos, si son turbulentos, laminares, si es un gas, si es un líquido, si está en ebullición, condensación, en fin, ya nos concentraremos en calcular el H a partir de las condiciones del problema, lo que añade dificultad adicional a lo que tenemos antes, porque, como les mencioné anteriormente, el 1, 2 y 3 no tienen que calcular en ningún momento el H, siempre está dado. Entonces, vamos a arrancar con los capítulos sobre la convección. Les cuento que no se preocupen, no crean que no vamos a ver estos conceptos. La parte de lo que se estudia en los capítulos 4 y 5 lo vamos a cubrir cuando el monitor Joy entre de su incapacidad y él nos va a abordar los métodos numéricos para la conducción de calor en estado estable y en estado transitorio. Y vamos a ver un poco de los conceptos del calor, de la conducción en transitorio, que también los cubriremos antes de arrancar con los métodos numéricos. De momento, entonces, esto lo pueden dejar en pausa y pueden estudiar. El capítulo 1, 2 y 3 ya los deben tener bien estudiados, bien analizados y deben ya estar haciendo ejercicios, resolviéndolos en IES, haciendo gráficas, haciendo tablas. Mejor dicho, yo les he dicho, deben ser mejores que yo en IES. Yo sé lo básico y les transfiero lo básico a ustedes, lo que yo conozco, lo que sé, pero la idea es que ustedes me superen, sean mucho mejor que los profesores. Esa es la idea. Entonces vamos a arrancar con la parte de los fundamentos de la convección. Vamos a ver que la convección es un fenómeno que está asociado a lo que se denomina la capa límite, o en inglés boundary layer. La capa límite. Entonces es muy importante entender en la convección el fenómeno de la capa límite. Aquí tenemos la visualización. Esto es el modelo de la capa límite sobre una placa plana. Entonces vemos que esta es una placa y si tenemos un fluido en movimiento sobre esa placa, pues por los fenómenos viscosos
se va a formar una capa límite que va a tener un perfil de velocidad cambiante. Un perfil de velocidad cambiante. Dentro de la capa límite habrán variaciones de la velocidad. Por fuera de la capa límite ya no se perciben los efectos viscosos y la velocidad ya es independiente de la ubicación o de la distancia sobre la placa. Vamos a tener tres tipos de convección, o la convección la vemos en tres partes. La convección forzada, como aquella que se obliga continuamente un fluido, en este caso a fluir sobre una superficie. Entonces se forma una capa límite. Recuerden la condición de no deslizamiento, que en la superficie, por la viscosidad misma, el fluido se pega y la velocidad en la superficie del sólido es cero. La velocidad del fluido corresponde a la velocidad del sólido en este caso. Entonces tendremos convección forzada siempre y cuando obliguemos el fluido a fluir continuamente, en este caso sobre la placa plana, pero también tenemos convección forzada por el interior de un tubo, es decir, cuando obligamos al que el fluido fluya por dentro del tubo, puede ser con un ventilador, con una bomba, podemos hacerlo fluir con la gravedad también, es decir, en la medida que de manera continua obligue al fluido a fluir sobre una superficie o por el interior de una superficie. También tendremos convección externa, por ejemplo, una pelota en movimiento formará también una capa límite, y podemos decir que si esta pelota se mueve en esta dirección a una velocidad, pues se formará una capa límite, y esto está asociado a los fenómenos aerodinámicos. Y si esto tiene una temperatura superficial diferente a la del ambiente, pues también habrán unos fenómenos de capa límite térmica. Pues ahora vamos a ver en estos capítulos que existe una capa límite de velocidad asociado a los efectos viscosos, y existe una capa límite que, si hay una diferencia de temperaturas de la superficie con el fluido, una capa límite térmica, donde también habrán variaciones de temperatura en esa capita netamente térmicas, es decir, de temperaturas. Hablaremos de convección libre o natural. En este caso, cuando el fluido solo se mueve por efectos de cambios de flotación o por efectos de cambios en la densidad del fluido que tienen efecto o que impulsan los fenómenos de la flotación. Sabemos que un fluido, cuando se calienta, se pone menos denso, es decir, se expande, y al expandirse, en relación al demás fluido, va a ascender. Es el mismo, y con estos principios se rigen el movimiento del viento atmosférico, el movimiento del aire en la atmósfera, y también incluso muchas corrientes marinas, pero principalmente las predicciones climáticas y los fenómenos climáticos tienen muchos de estos fenómenos de la convección natural. Y en situaciones, digamos que el clima también puede comportarse como un fenómeno forzado. Podríamos tener que el viento de manera continua sobre una superficie puede comportarse como forzado, dado que los movimientos de ese fluido no están ordenados por las diferencias de densidad, sino que el mismo viento de manera continua está soplando sobre la superficie. Recuerden que si el fluido se enfría, en relación a los demás fluidos, pues lo que va a ocurrir es que va a descender, y eso lo vemos mucho. Y en esto sí todos somos muy expertos con la cervecita. La cerveza fría, rápidamente empieza a enfriar el aire alrededor, y este empieza a descender. Y también empieza aquí a haber condensación, y también empieza a robarle calor a la cerveza, lo que no nos gusta a muchos, o más bien a ninguno. Todos queremos que la cerveza esté fría. Además que la lata misma, siendo una lata de aluminio, un excelente conductor, tampoco es que sea el mejor material o el mejor dispositivo para mantener la cerveza fría.
Entonces, convección forzada, vamos a estudiarla por una parte, convección libre asociada a los fenómenos de la flotación, y también otro fenómeno de la convección son los fenómenos asociados a la ebullición y a la condensación. Es decir, cuando hay cambio de fase, por ejemplo, en la olla, cuando estamos haciendo hervir el agua, los fenómenos de burbujeo que ocurren al interior de la olla, pues son fenómenos de la convección. Y de hecho podemos pensar que las burbujas que están aquí cerca de la superficie, pues van a estar llenas de vapor. Podemos pensar que adentro está lleno de vapor y en la medida que va ascendiendo, pues ese vapor se va condensando, va transfiriendo calor al fluido y la burbuja va cambiando de tamaño. Es decir, se va encogiendo porque el vapor se va a ir convirtiendo en líquido. Esos fenómenos y esos movimientos son asociados a la convección. Lo mismo lo que hablamos de la condensación del vapor del agua sobre la cerveza, también es un fenómeno asociado a la convección. En este caso, de un aire con contenido de humedad que puede cambiar de fase, de estado gaseoso a líquido. Y de manera interesante, hemos encontrado que en transferencia de calor, los fenómenos de ebullición y condensación tienen los coeficientes de convección más altos. Es decir, sabemos que la convección natural no es tan buena para robar calor y podemos decir que la convección natural tiene los coeficientes de convección más bajos de todos. La convección forzada aumenta esos niveles de la convección, pero en comparación a todos, los fluidos cuando están en ebullición y condensación tienen unos coeficientes de convección altísimos. Vamos a ver algunos valores. Aquí hay un ejemplo visual con dinámica de fluidos computacional, que es una de las selectivas que ustedes pueden ver, muy recomendada. A partir del semestre entrante la voy a dar yo. Se la recomiendo mucho que la tomen. Es una materia que para resolver problemas térmicos les va a servir muchísimo para visualizar fluidos, no solo para resolver problemas térmicos, también aerodinámicos, también de movimientos de fluido alrededor de superficies. Pero ustedes ya deben tener la capacidad de predecir, por ejemplo, si esta superficie de arriba, este plano horizontal que dibujé aquí que estoy señalando, está más frío que el ambiente, ¿hacia dónde va a fluir el fluido alrededor de este material? Pregunta para ustedes. Este rectángulo está más frío que el aire de los alrededores. ¿Para dónde va a fluir el fluido en contacto con esta superficie? Muchachos, ¿quién me dice? ¿Quién participa? No me dejen solo. Pues hacia adentro no. ¿Hacia a dónde? Pues si el fluido está más caliente, Escribamos ya aquí, hacia adentro. TS es menor que T ambiente. Recuerden que la gravedad está para abajo. Tenemos la gravedad moviendo en impulsando las masas hacia abajo. Entonces, cuando dices hacia adentro, te refieres hacia abajo. Y hacia abajo no. Hacia abajo. Pero entonces, ¿qué? Te pregunto a ti mismo, ¿qué pasaría con este fluido que está aquí arriba pegado a esta superficie? ¿Va a tender a qué? ¿A pegarse más o a desprenderse de la superficie? Y a ¿Qué le va a pasar? a, a desprenderse. ¿A desprenderse hacia arriba o hacia abajo? Pues, hacia arriba, creo. Pues, Ah, o listo. sea, Bueno. porque la densidad, se supone que la densidad es menor, ¿cierto? Cuando hay más temperatura. Entonces, esta superficie está más fría que el aire que aquí dibujamos, que aquí coloreamos verde. Entonces, de hecho, aquí el verde está por aquí. ¿Listo? En esta escala de temperatura. Y el azulito, observan
este azulito en esta superficie está por aquí abajo. Quiere decir que esta superficie está más fría que todo lo verde. ¿Quién me puede decir qué va a pasar? A ver, o digámosle, les voy a dar la clave del primero. Entonces, pues como este está más frío, el ambiente que está alrededor, pero que está por encima, va a tender a ponerse más denso y a tratar de descender. Por lo tanto, el fluido que está por el lado de arriba se va a pegar sobre la superficie, pero se va a derramar por los bordes de la superficie. Entonces aquí podríamos esperar como unas líneas de corriente de esta manera. Tenemos que estos son flechitas. Entonces en realidad lo que va a pasar es el fluido va a tender a pegarse y por aquí se va a empezar a derramar. ¿Listo? ¿Tiene coherencia o no con lo que podríamos esperar de la física de esos fluidos? Pero ahora miremos este de abajo. Este de abajo está rojo, es decir, está más caliente por aquí arriba. A 400 en realidad puse Kelvin. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que pasa por arriba, por aquí? ¿Va a tender a ascender o a descender igual que este que estaba más frío? Muchachos, alguien. Ya les di la primera pista. El de arriba está más frío que el ambiente y el fluido tiende a pegarse y a descender. El de abajo está más caliente que el ambiente. ¿Qué va a pasar con ese? Es como si fuera una estufa. ¿Qué pasa con la estufa, con el aire alrededor de la estufa cuando ésta se enciende y está más caliente que el aire? Corchados. Profe, pues, Muchachos. sube, no. Asciende, correcto. Sí, señor, asciende. Entonces, la respuesta es correcto, asciende. Entonces, recuerden que el fluido, cuando se calienta, baja su densidad. Baja su densidad y eso hace que flote, ascienda. Entonces, pero noten que por debajo el fluido va a tratar de pegarse y se va a derramar hacia arriba, se va a derramar hacia arriba y podríamos visualizar aquí la línea de corriente hacia arriba. Entonces, es muy importante tratar de empezar a visualizar esos fenómenos. Bueno, si esta superficie está más fría que el ambiente, ¿cómo se van a mover las capas límites? Estos son capas límites. Estos son capas límites. ¿Cómo se van a mover esas capas límites? Es importante que ustedes empiecen a visualizarlas. Lo mismo estas están inclinadas, pero van a propiciar también movimientos. Entonces, en esta está más fría, tienen que descender. Tienen que descender de esta manera. Profe, Sí, entonces básicamente todo eso depende únicamente como de la densidad y de la temperatura del fluido. Y ya de ahí pues uno ya como que analiza las líneas de para dónde va. exacto. Uno puede predecir hacia dónde va solamente conociendo qué está más caliente qué es lo más caliente. Sí, si la superficie es más caliente que el fluido, pues va a calentar el fluido va a disminuir su densidad y va a ascender. Pero si la superficie es más fría, esta va a enfriar el fluido, lo va a poner más denso y este va a tender a caer, va a tender a descender. Listo, Y profe, entonces, gracias. con gusto. Entonces es interesante que, de hecho, estos fenómenos de la convección natural solamente ocurren en presencia de campos gravitacionales. Si no hay gravedad, no ocurre nada. Entonces, a ver, borrar esto. Borrar. No me deja borrar. Entonces vamos a visualizarlo. Con el CFD ya uno puede hacer la predicción del movimiento del fluido. Vamos a ver si ahí se ve. Entonces observen, aquí observamos lo que les estaba tratando de implicar. Observen que esta zona azul es porque se enfrió o está frío. Este objeto, pues yo la condición que le puse a ese objeto es que iba a estar constantemente a 250 Kelvin.
mientras que el aire estaba a 300, entonces este objeto a 250 Kelvin va a enfriar continuamente el aire alrededor o el fluido alrededor y lo va a hacer pues descender. Lo mismo esta es un plano inclinado, pero también va a ocurrir que, por un lado, ojo, noten que el fluido por este lado se pega porque hay una condición que los fluidos son viscosos y tienden a pegarse de las superficies. Nosotros nos movemos y en realidad ustedes saben que, por ejemplo, para un ciclista, el trabajo de ir en contra del aire es el trabajo de lo más grande que tiene que vencer el ciclista para lograr mantener una velocidad alta. Es decir, un ciclista mucho más aerodinámico puede viajar mucho más rápido que un ciclista que va así, pues completamente parado, abriendo las manos. Es decir, una figura que rompa más fácil el fluido, pues va a tener menos resistencia a esas fuerzas viscosas. Pero la viscosidad finalmente es la misma que causa que los fluidos, todos, porque en realidad los únicos fluidos que tienen una viscosidad cercana a cero son los fluidos en el punto crítico y en eso no vamos a analizarlos mucho. Vamos a analizar los fluidos en condiciones reales. Y normalmente esas viscosidades pues son suficientes para que todos los fluidos se peguen de las superficies. Recuerden que el aire es un fluido. Muchas veces olvidamos que estamos inmersos en un fluido continuamente, el aire. Entonces miren nuevamente las líneas de corriente. Por aquí abajo se está observando también que el rectángulo de abajo más caliente, pues calienta el fluido y lo hace ascender. ¿Han visto que las burbujas en el agua hirviendo, cuando está hirviendo, ascienden? Ellas no van hacia abajo, ellas van todas hacia arriba. Tan, tan. Y algunas llegan hasta la parte de arriba de la olla y sacan vapor, en fin. Pero entonces es eso, los fluidos calientes ascienden y cuando se enfrían en relación al ambiente, pues descienden. Entonces, esto es simplemente la visualización. Esto es una simulación muy simple, es poner esos cuadraditos, poner el aire a una temperatura, identificar los fenómenos, porque hay que tener en cuenta que hay que resolver la conservación de la energía y la conservación de la cantidad de movimiento, que es la ecuación de Navier-Stokes, para poder hacer estas predicciones. Y eso, pues con el CFD, lo resolvemos de manera numérica y con un nivel de precisión que cada vez es más impresionante. En este sentido, pues les recomiendo mucho esa materia porque van a tener una potencia muy grande para resolver cualquier problema que tengan en las térmicas y en el diseño de sistemas térmicos. Bueno, entonces hasta ahora, pues habíamos considerado la conducción. Ese es el primer examen que van a hacer. Pero ahora, pues nos vamos a concentrar en la convección. Noten aquí en esta figura de abajo, esto es lo que ocurre fenomenológicamente al principio de la zona de ataque. Llamemos esto la zona cero. Entonces, noten que este fluido entra aquí, tiene un perfil de velocidad estable, uniforme. No hay variación de la velocidad. Sin embargo, cuando entra en contacto con este punto cero, el fluido se va a pegar de la superficie. Y sabemos que por la condición de no deslizamiento, en la superficie misma, la velocidad del fluido va a ser cero. Entonces noten que va a haber un inicio de la capa límite donde está en 0, 0 el fluido y va a tener que empezar a cambiar su velocidad o a cambiar. De hecho, vamos a pensar y vamos a visualizar que el fluido al principio de la zona donde está pegadito, pues no tiene mucha opción de moverse. De hecho, arranca de forma laminar. Y esto ocurre con las capas límites sobre las alas de los aviones, sobre los perfiles aerodinámicos de los vehículos de la Fórmula 1, en los sistemas donde tenemos que transferir calor por convección. En la zona de ataque, entonces aquí la velocidad es cero, el fluido arranca organizado, laminar. Entonces noten que laminar quiere decir, pues se va a mover como por capas, donde esas capas no se mezclan, son organizadas.
Sin embargo, si yo tengo una placa suficientemente larga, esta capa límite va a seguir creciendo, como se muestra aquí. Y si tengo suficiente espacio para que esa capa límite se desarrolle, va a cruzar por una zona de transición donde este fluido que inicialmente era laminario organizado, pues va a empezar a desordenarse. Esto lo llamamos la transición. Si la placa o la superficie es suficientemente larga y yo continúo impulsando el fluido sobre ella, voy a alcanzar la turbulencia. La turbulencia implica que esas capas laminares, o esas láminas de fluido, ya no van a estar ordenadas, ya se van a empezar a revolcar, a mezclar entre ellas. Eso implica la turbulencia. Y de hecho el fenómeno más fundamental de la turbulencia es el remolino. Cuando hay un remolino ya hay turbulencia. Ya hay turbulencia. Si el fluido anda suave, en capas, no se mezcla, es laminar. Pero en la medida que empiece a haber un remolino, ya esto es turbulento. O ya empezamos a hablar de fenómenos de la turbulencia. De hecho, el fluido laminar podemos decir que es relativamente fácil de cuantificar y de predecir, porque lo podemos resolver de alguna forma con números, con ecuaciones analíticas. La turbulencia es muy complicada porque estos fenómenos se pueden considerar tridimensionales, es decir, cuando hay turbulencia, la turbulencia puede ocurrir en cualquiera de las direcciones y en cualquier instante, es decir, es tridimensional y transitoria, lo que la hace un fenómeno muy complejo de predecir. Pero entonces, en resumen, sobre, por ejemplo, las alas de un avión, pues en la zona de ataque arranca el fluido laminar, pero muy rápidamente, pues al viajar un poco hacia atrás de las alas del avión, pues ya el fluido va a estar turbulento. Bueno, entonces, mm, noten que la transferencia de calor por convección, pues va a depender mucho de las características del fluido. Entonces, entre las características del fluido, pues tenemos la viscosidad dinámica, mu. Hay otra propiedad asociada a la viscosidad, que es la viscosidad cinemática, nu. Y este nu, pues no es más que esta viscosidad dinámica mu sobre la densidad del fluido. La convección también va a estar asociada a la conductividad misma del fluido que estemos utilizando. Fluidos más conductivos, pues serán mejores para transferir calor a las superficies o para robar calor. Por ejemplo, podríamos pensar en fluidos como el mercurio. El mercurio tiene una conductividad muy alta y puede ser un metal líquido a presión y temperatura ambiente, puede ser un metal líquido, por lo que puede ser un excelente conductor y excelente fluido para la convección de calor, dado que tiene conductividad alta, tiene una densidad alta. Entonces, ese podría ser un fluido muy bueno para transferir calor por convección. Otros fluidos no tan buenos son el aire, sin embargo, el aire lo disponemos de él libremente y lo utilizamos mucho para transferir calor. Podríamos pensar que básicamente los quemadores, cuando utilizan aire convencional, que es prácticamente 79% nitrógeno, pues lo que estamos calentando en realidad es el aire. Entonces, la transferencia de calor con gases, pues la podemos maximizar, aumentar los coeficientes de convección con chorros a alta velocidad. Aumentamos la radiación porque vamos calentando las cámaras de combustión, entonces se van poniendo al rojo vivo, entonces ya no solo actúa la convección del fluido, sino la radiación misma de las paredes de las cámaras, en fin. Pero también hay algo muy, además de las propiedades, también va a importar mucho las características del flujo. Y en esto vamos a empezar a analizar números adimensionales como el número de Reynolds. Recuerden que este número de Reynolds es el número adimensional que nos permite cuantificar si un fluido es laminar o turbulento. Y en realidad, ustedes en mecánica de fluidos probablemente analizaron mucho el flujo interno en tubos y que el Reynolds, que podemos decir que el Reynolds completamente turbulento
para un flujo interno es cuando está por encima de los 10.000. Para flujo interno en un tubo. Por allá ustedes recordarán un 2.300 hasta 10.000. Pero si queremos estar completamente seguros que es turbulento, cuando el número de Reynolds dentro de un tubo sea superior a 10.000, ya sabremos, por dentro eso va turbulento. ¿Qué quiere decir? Va mezclado, revolcándose, en fin. Se dice que la convección es el mecanismo más complejo de la transferencia de calor. En realidad involucra fluidos en movimiento que para predecirlos, pues se necesita resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para predecir cómo se comporta un fluido y si queremos con matemáticas puras y duras, pues nos toca resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, que son la conservación de la cantidad de movimiento y sería para un fluido, entonces tendríamos que tomar un volumen de fluido, en fin. Esto se convierte en un problema de ecuaciones diferenciales muy complejo porque requiere resolver esa capa límite, cómo se comporta en la zona laminar. Entonces, en realidad, las soluciones de la capa límite en la zona laminar son posibles de manera exacta, pero en estas zonas de transición y turbulencia, básicamente nos tenemos que cobijar con los métodos numéricos y en particular con el CFD o la dinámica de fluidos computacional, que eso sí nos permite resolver ya de manera numérica los fenómenos de la turbulencia, los fenómenos de la transferencia de calor y todos acoplados. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Bueno. Ojo, recuerden que la convección la cuantificamos mediante la ley de enfriamiento de Newton. Otro aporte de Newton, recuerden que Newton es el papá de ustedes y mi papá también. Les he dicho, Newton no tuvo hijos, pero nos tuvo a todos nosotros. Newton entonces pudo entender que uno podía cuantificar la tasa de transferencia de calor por convección como este coeficiente. Y de hecho Newton fue el que dijo, no, pues eso es la convección de un fluido sobre una superficie será proporcional a este coeficiente H. Y de hecho, reuniendo todos los fenómenos de la mecánica de fluidos y de la transferencia de calor en ese H, pues digamos que fue una genialidad también muy grande de Newton. Newton concluyó que la convección es proporcional a ese coeficiente H, a el área superficial que tenga disponible para transferir el calor y a la diferencia de temperaturas. Siempre la fuerza impulsora en cualquiera de los fenómenos de transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Bueno, entonces, en realidad ese H lo podemos definir como la razón de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial y por unidad de diferencia de temperatura. Recuerden que las unidades del coeficiente de convección son los vatios. Entonces noten, el coeficiente de transferencia de calor se puede definir como la razón de la transferencia de calor, entonces los vatios, entre una superficie y un fluido por unidad de área y por unidad de diferencia de temperatura. Noten que esta puede ser también en unidades de vatios sobre metro cuadrado, Kelvin, punto Kelvin, es decir, está operando ambos en el denominador. Y noten que es indiferente, si yo lo pongo en Kelvin, vatios metro cuadrado Kelvin o vatios metro cuadrado Celsius, pues la convección me dará siempre en vatios, porque esta diferencia de temperaturas es la misma en Kelvin o en Celsius. Entonces, con eso no hay pérdida. El coeficiente de convección estaba en vatios metro cuadrado Kelvin o vatios metro cuadrado grado Celsius. Importante para nosotros entender este fenómeno de la capa límite. De hecho, la podemos visualizar. Se pueden visualizar esas capas. Los fluidos los podemos de alguna forma dopar con algunos tintes, partículas, los que podemos hacer brillar con algún láser o con algún tipo de luz. Y podríamos visualizar las líneas de la capa límite. Noten aquí, podríamos pensar que la capa límite está ocurriendo alrededor de esta superficie
Y noten que podemos pensar que por fuera de la capa límite, pues los cambios en la velocidad no son perceptibles, es decir, por eso por aquí se ven líneas rectas, pero cerca de la capa límite o cerca de la superficie, pues van a haber fenómenos, cambios de velocidad muy importantes, desde cero en la superficie hasta lo que ocurra por fuera de la capa límite. Bueno, aquí el coeficiente de convección, de manera experimental, lo podríamos calcular o obtener siempre y cuando conociéramos en la distancia de la capa límite cómo va variando la temperatura capa a capa. Es decir, si conocemos, voy a tratar de dibujar la plaquita. Para poder conocer el coeficiente de convección de esta capa límite, tendríamos que poder medir la temperatura de esta capa, la temperatura de esta capa, la temperatura de esta capa. Es decir, conocer todo el perfil de temperaturas y el tamaño de la capa. Si sabemos eso, podemos cuantificar cuánto es el coeficiente de convección. Y por eso aquí en esta expresión aparece la derivada de T de la temperatura respecto a la ubicación en Y, que nos permitiría, tendríamos que conocer cómo varía ese perfil de temperaturas dentro de la capa límite y con eso podríamos cuantificar ese coeficiente de convección. Noten que para eso tendrían que ser capas ordenadas, en fin. Por lo tanto, este método así, de manera precisa con esta derivada, solamente aplica en situaciones laminares. Bueno, entonces, en realidad, yo por aquí creo que me salté una imagen importante. Un video que les quiero mostrar, sí. Entonces vamos antes de pasar a otro número adimensional, les voy a mostrar este video. Ustedes, vamos a ver. Ustedes pueden escuchar el sonido del video, ¿o no? ¿Escuchan algún No, profe. sonido del video? No, No. profe, no. Listo. Creo que de todas formas no importa, porque lo importante es lo que les voy a explicar de cómo funciona esto. Entonces, este es un experimento para observar la capa límite alrededor de un obstáculo. Entonces vamos a ver que este experimento tienen un ducto. Entonces noten, este es un ducto de sección rectangular. Ahí nos dan las dimensiones. Y está fluyendo agua de derecha a izquierda. Y hay un obstáculo. Entonces el agua alrededor de ese obstáculo pues va a tener unos comportamientos que son precisamente los de la capa límite. Porque va a haber los fenómenos viscosos, pues van a generar que las capas que entren en contacto con el obstáculo, pues se deformen, en fin, y todo eso va a depender de la velocidad del fluido. Entonces lo que hace este obstáculo es que en realidad se inyecta un colorante, y este colorante, a través de un láser, pues el colorante se puede hacer brillar, como se observa ahí, verde. Entonces nos va a permitir visualizar las capas límites alrededor del obstáculo. Entonces, ojo, cuando el agua fluye lentamente, estas líneas no varían. Les dije, son estables, no cambian con el tiempo, son predecibles. Pero eso es cuando el fluido va lento. Y eso es fluido laminar. Es decir, las capas no se mezclan, es una línea recta el fluido, es laminar o por láminas. Sin embargo,
aumentamos la velocidad y empieza a ocurrir que esas fuerzas viscosas ya no son suficientes para mantener ese fluido completamente ordenado, sino que ya ahora van a empezar a revolcarse porque las fuerzas de la velocidad, que llamamos fuerzas inerciales, pues van a ser más fuertes que esas de la viscosidad y van a obligar el fluido a revolcarse. Entonces, aumentamos la velocidad lentamente y hay un cierto valor crítico en el que el fluido empieza a desordenarse. Y se dice, la estela empieza a tener ondulaciones hacia arriba y hacia abajo. Y de hecho esto se llama la calle de vórtices de von Karman. Es un fenómeno muy conocido en la mecánica de fluidos, en la que el fluido va a cambiar de laminar a turbulento y hay varios fenómenos diferentes asociados a la turbulencia. En la medida que se va aumentando más la velocidad, observen que los patrones, estos remolinos, torbellinos, eddies, pues van cambiando. Y podemos pensar que a mayor velocidad el fluido se va convirtiendo más desordenado, incluso más turbulento. Podemos ver que hay fluido que incluso es capaz de regresar hasta su origen. Noten estos movimientos que llevan capas de fluidos nuevamente hasta el cilindro o hasta el obstáculo en la mitad del fluido. Ese flujo es turbulento. Bueno, un fenómeno bastante interesante que ustedes ya han estudiado. Eso entonces fue el turbulencia alrededor de un obstáculo. También tenemos lo que es turbulencia sobre una placa plana, como la del modelo, en la que vamos a observar una capita límite. Pues a ver, les muestro aquí. Esto es una simulación, pero también es un experimento donde se va a mover una placa plana al interior de ese tanque. Al interior de ese tanque, entonces, esa placa yo la puedo mover a diferentes velocidades. Entonces la puedo mover lenta, la puedo mover despacio. Y tengo un sistema de captura de imágenes también que me va a permitir observar los fenómenos de la capa límite. Entonces, observen ahí. Inicialmente la capa límite es laminar. Ahí, de hecho, se observa como el fin de la capa límite. Sin embargo, por aquí dicen, la capa límite es como tropezada o en realidad pusieron ahí como un obstáculo para obligar a que la capa límite se empezara a revolcar o para que se hiciera turbulenta más rápidamente. Entonces, vamos a observar. Entonces, noten que aquí en la simulación nos dicen, estamos mirando. Se me está tapando. Estamos mirando esta región de la placa y en la medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda de la placa, pues la capa límite podríamos decir que va creciendo. Es decir, inicialmente era más pequeña, vamos a regresar. Noten que inicialmente era pequeña, ocupaba, qué sé yo, un octavo, un sexto de la pantalla, pero en la medida que vamos progresando a lo largo de la placa, esa capa límite va a ir creciendo. Aquí en este punto ya es prácticamente la mitad de la pantalla y hasta que vamos hasta el fin de la placa, pues ya la capa límite es cada vez más grande. Entonces esto es el crecimiento de la capa límite sobre una superficie. Vemos que si no hay posibilidad de que no hay nada que detenga el crecimiento de esa capa límite podría crecer indefinidamente. Es decir, una placa infinitamente larga en movimiento haría una capa límite que crecería y crecería infinitamente. Veamos otra cosa. Ahora lo que hicieron, pues en el primer ejercicio, tenían una velocidad de 0.22 metros por segundo. Y posteriormente, triplicaron esa velocidad, casi cuadruplicaron. Entonces, o sea que vamos a tener más turbulencia. En realidad, el número de Reynolds es proporcional a la velocidad en este caso, de la placa. Entonces,
como es proporcional a la velocidad y la aumenté, entonces ese número de Reynolds va a ser más alto que el caso anterior, que iba a 0.2 metros por segundo. Lo que se observa es que fluidos más turbulentos generan torbellinos más pequeñitos o generan, sí, se generan esos remolinos en escalas mucho más pequeñas. O sea que pueden servir más como para el mezclado mucho más pequeño o en escalas más pequeñas. O de hecho esa es la clave. Las escalas a las que voy a observar torbellinos son cada vez más pequeñas si el número de Reynolds es más alto, o sea, si hay más turbulencia. Ahí observamos los fenómenos de capa límite sobre una placa y cómo la capa límite va creciendo. Observen ahí la comparación. Con un número de Reynolds más bajo, los torbellinos y los eddies, también se denominan eddies, son estructuras más grandes, mientras que con una turbulencia más alta, pues los torbellinos son estructuras más pequeñas. Bueno, todo esto son experimentos que podríamos hacer con fluidos, con láseres y con colorantes para poder visualizar esas diferencias en el fluido. ¿Preguntas al momento? Bueno, listo. Entonces, continuamos. Resulta que de manera experimental también podemos cuantificar los fenómenos de la convección. O sea, no solo a través de las matemáticas o del CFD, sino que también a través de experimentos. Es decir, podemos setear un conjunto de experimentos en el que vamos a medir cómo un fluido transfiere calor a una superficie y vamos a cuantificar esos fenómenos. Vamos a cuantificar, por ejemplo, si aumento la velocidad del fluido, cómo cambia la tasa de transferencia de calor. Voy a cuantificar, por ejemplo, si cambio el fluido, cómo cambia la transferencia de calor sobre esa placa y lo podemos cuantificar de alguna manera. Podríamos empezar a medir, por ejemplo, temperatura de la placa y ver en cuánto tiempo tarda la placa en cambiar de un grado a otro. Eso nos daría indicación de cuál es la velocidad de transferencia de calor. Es decir, podemos cuantificar con experimentos también. Resulta que cuando vamos a cuantificar con experimentos, resulta muy conveniente utilizar números adimensionales, como el número de Reynolds, Pero hay uno en particular que vamos a decir es el número adimensional más importante para la convección de calor, y es el número de Nusselt. Y ustedes ese nombre se lo van a aprender porque lo van a seguir utilizando de aquí en adelante. Nusselt, en cualquier problema de transferencia de calor que haya convección, en cualquier sistema que tenga que calcular convección, van a tener que cuantificar el número de Nusselt. El número de Nusselt. ¿Y qué es Nusselt? Bueno, entonces vamos a ver. Nusselt, un ingeniero nacido en Nuremberg, aquí en Alemania, y él se dedicó a estudiar las capas límites. Las capas límites y a tratar de entender cómo era el comportamiento, ¿sí?, de los fluidos sobre la capa límite, sobre las superficies. De hecho, el descubrimiento de ese fenómeno de la capa límite se le debía a Nusselt, ni siquiera a Newton. Newton entendía que si aumentaba la turbulencia, aumentaba la transferencia de calor por convección, si aumentaba la densidad, aumentaba, pero Nusselt no tenía el conocimiento de lo que pasaba específicamente cerca de la superficie en contacto con el fluido. Newton no alcanzó a analizar eso, pero Nusselt sí. Nusselt sí. Entonces Nusselt logró cuantificar estas características. A ver si es que mediante este número, el número de Nusselt, y el número de Nusselt es un número adimensional que relaciona el coeficiente de convección, una longitud característica y la conductividad del fluido.
Nusselt es un número adimensional que nos dice qué tan relevante o qué tan fuerte es la transferencia de calor por convección de un fluido frente a lo que conduce el fluido. Es decir, cuando hay convección es cuando hay movimiento de fluido, y cuando hay conducción pura es porque el fluido está estático. Nusselt es un número que nos dice la convección, cuántas veces aumenta la transferencia de calor cuando la capa de fluido sobre la superficie está en movimiento. Aquí hay algo muy importante y es, en realidad, el experimento que hizo Nusselt. Entonces, voy a pasar aquí a la preguntas al momento, muchachos. Estos son fenómenos. La idea es que les quede claro el fenómeno. Vamos a visualizar la hoja mía, porque les voy a demostrar lo que hizo Nusselt. Normalmente esta es una pregunta típica del examen 2. Ustedes deben tener muy claro. Entonces vamos a ver, entonces, a ver. Voy a dejar de presentar. Voy a compartir poner en primer plano para todos. Y está grabando. Ya ahí ven mi hojita en primer plano, ¿cierto? Ahí ven la hoja en primer plano. Muchachos, ¿me están Sí, escuchando? señor, ahí está en primer plano. Perfecto, listo. Ahora sí, entonces vamos. Como les digo, esta es una pregunta típica del examen 2. Y es el experimento que hizo Nusselt. De Nusselt. Ya con palabras les he definido lo que hizo Nusselt. Nusselt expresa un coeficiente de convección adimensional. Ya sabemos que de una vez Nusselt es el número adimensional que se le dio a este coeficiente de convección adimensional, que es el coeficiente de convección, una longitud característica sobre la conductividad del fluido. Entonces, ¿qué hizo Nusselt? Nusselt puso una superficie, entonces digamos, pongamos aquí llamémosla superficie. Ay, espérate que se está apagando el computador, no lo tengo conectado, un segundito. Ahí lo conecté, listo. Entonces Nusselt puso una superficie y digamos que a esa superficie él tenía el conocimiento de la temperatura de esa superficie. Y sobre esa superficie puso una capa de fluido. Pensemos que de alguna forma puso esa capa de fluido. Y Nusselt tenía la posibilidad de también medir la temperatura 2 de ese fluido. Es decir, la temperatura en la parte de arriba. Podemos decir que este fluido lo podemos caracterizar por esta longitud característica, es decir, este espesor del fluido. Entonces Nusselt tenía conocimiento que en realidad esta temperatura 2 era mayor que la temperatura 1, y en este primer experimento, digamos, experimento 1, él mantuvo ese fluido estático. Entonces aquí está estático. Es decir, no se mueve el fluido. No se mueve el fluido. Entonces, no se sabía, bueno, como la transferencia de calor ya tenía los principios de Fourier para la conducción. Nusselt era un experto en Fourier. Ya había estudiado los capítulos 1, 2, 3 y hasta el 4. Entonces ya era un experto en conducción. Entonces
Nusselt dijo, listo, pues aquí en un fluido que no está en movimiento, la transferencia de calor, si el 2 es mayor que el 1, pues va a ser por conducción. Entonces, Nusselt dijo, bueno, aquí la transferencia es por conducción. ¿Y cómo se cuantifica? Con Fourier. Y con Fourier sabe que depende de la conductividad del fluido, del área superficial y de la fuerza impulsora, que sería la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre el espesor de la capa límite, que es esa longitud característica. Listo, entonces Nusselt cuantificó y dijo, listo, aquí lo puedo cuantificar, y obtuvo este número. Pero en un experimento 2, Nusselt llegó y ahora cogió, mantuvo esa misma superficie, es la misma superficie, pero digamos que en esta situación, él puso a mover, digamos, esta capa, haciéndola mover a una velocidad y seguía conociendo esta temperatura 2, esta temperatura 1, pero noten que aquí ya lo que hizo es puso a mover la capa límite. La capa límite se tenía que mover, o el fluido se tenía que mover con esta perfil de velocidades, donde aquí tendría la velocidad la misma de la placa. Dado que este se va a pegar de la placa, pues va a tener el mismo velocidad de la placa, la misma conductividad, la misma longitud característica. Entonces ahora Nusselt dijo, pero en este caso ya la transferencia de calor, como el fluido no está estático, sino que está en movimiento, es por convección. Entonces él dijo, listo, pues aquí es, la situación es H, es proporcional a H, área, a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y ahora lo que hizo Nusselt, la idea, una gran idea, fue que pues, vamos a comparar estas dos. Él podía cuantificar este número y podía cuantificar la conducción. Entonces Nusselt dijo, bueno, comparemos cómo es la tasa de transferencia de calor por convección frente a la tasa de transferencia de calor por conducción. Entonces Nusselt llegó y hizo lo siguiente, pues convección es H, área, T2 menos T1, y conducción es conductividad área, T2 menos T1 sobre LC, longitud característica. Notemos que aquí podemos cancelar este con este y me sale que la diferencia o que la relación entre la tasa de transferencia de calor por convección y por conducción es H, LC sobre la conductividad. Y lo primero que notó Nusselt es que este número, esta relación siempre era mayor que 1. Y tal vez esa es la conclusión más importante de ese experimento de Nusselt y por el que le dieron ese número adimensional a esta relación que se llama Nusselt. Entonces Nusselt dijo, la convección siempre es mayor que la conducción, lo que quiere decir que un fluido en movimiento siempre transfiere más calor que un fluido estático. Y de ahí salió que el número de Nusselt siempre es mayor que 1. O Nusselt es igual a 1 en el caso del fluido estático. Pero en convección, Nusselt siempre es mayor que 1. Entonces, a lo sumo puede ser igual a 1, pero nunca menor que 1, porque la transferencia de calor por convección a través de un fluido siempre será mayor que la transferencia de calor por conducción a través del fluido estático. ¿Está claro ese experimento? ¿Está clara la idea? Oh, Sí, muchachos, profesor, claro. Listo, esa es una pregunta del examen. Los que vinieron ya saben que es una pregunta del examen y no la pueden fallar. Los que no vinieron, pues, matanga. Ya ellos verán si ven el video, en fin, pero ya ustedes saben que esto es una de las preguntas claves en la teoría de convección. Entonces volvemos. Voy a volver a... Quitemos esto. Volvemos a la presentación.
Y aquí está, pues de manera ya el texto y la explicación que da el libro. Este fue el experimento que hizo Nusselt, nuevamente, y llegó a este número. Listo. Entonces, eso pues, un experimento muy sencillo, pero que dice mucho. Siempre que el fluido está en movimiento, va a transferir más calor que cuando el fluido está estático. Listo. Ya hemos hablado. Bueno, pues aquí se visualiza en la derecha lo que ocurre con la capa límite, pero en flujo interno. Piensen que esta frontera es un tubo. Profe, Es un tubo, sí. no estás transmitiendo las diapositivas. Ah, no estoy presentando, sí, correcto. Ok, Gracias. sí. Exacto, muy bien. Vamos a presentar las diapositivas. Entonces estaba comentándoles esta diapositiva. Entonces les estaba diciendo, hemos visto lo que ocurre en una capa límite en flujo externo, como esta imagen que muestro en la pantalla. Es decir, lo que ocurre sobre una placa plana cuando no tiene aquí ninguna frontera o ninguna superficie que delimite el crecimiento de la capa límite, ella podrá crecer indefinidamente. Sin embargo, en el flujo interno, como el flujo al interior de un tubo, entonces, imaginen que esto es un tubo circular, por ejemplo. Un tubo circular, aquí estamos viendo el frente, ¿cierto? Entonces, podemos pensar que en el tubo pasa lo mismo. A la entrada podemos tener un perfil de velocidad uniforme y en el comienzo de la entrada del tubo, pues arranca la condición de no deslizamiento y se forma un punto donde aquí la velocidad es 0, pero la capa límite va a empezar a crecer. Noten que por fuera de la capa límite no hay efectos viscosos y por tanto esta velocidad de entrada pues permanece constante. Llamémosla V infinito. Esta permanece uniforme, pero dentro de la capa límite ya sí tiene una caída importante hasta el 0. En la medida que voy entrando al tubo, pues la capa límite va creciendo. Es lo que ocurre con el fenómeno. La capa límite va a ir creciendo. Este delta hace referencia a ese espesor de la capa límite. Noten que por dentro de la capa límite tengo variaciones de velocidad, pero por fuera de la capa límite sigue siendo el perfil plano. Aquí todavía no hay fenómenos los fenómenos de la viscosidad no tienen efecto y sigue siendo esta velocidad de entrada de infinito. Como la capa límite sigue creciendo, va a haber un punto en el que esa capa límite, digamos que se encuentra con el otro espesor de la capa límite, se encuentra digamos, con el resto de la capa límite que está creciendo y ya no puede crecer más. De hecho, entonces esta región en el flujo interno donde la capa límite está creciendo y está cambiando, se llama región de entrada. Región de entrada. A partir del punto donde la capa límite ya no puede cambiar, de hecho, podemos pensar, y por continuidad misma, podríamos pensar que para que el flujo sea continuo y sea estable por dentro del tubo, este perfil de velocidad pues debe ser constante. Es decir, si yo vuelvo y mido este perfil de velocidad y esto mide 10 metros, pues en 10 metros, dada la continuidad y dado que el fluido pues no es compresible, en este caso el líquido lo asumimos no compresible, pues tendremos exactamente este mismo perfil de velocidad. Esa región completamente desarrollada y que es invariante se llama flujo completamente desarrollada, o esa región donde el perfil de velocidad es invariable, ya no varía, se llama flujo completamente desarrollado. Entonces tenemos dos regiones en el flujo interno. Así como en el flujo interno teníamos también la zona inicial era laminar, luego había una transición y luego había una zona completamente desarrollada. En el flujo interno tendremos la región de entrada
donde la capa límite cambia, el espesor va cambiando, este delta va cambiando, y la región completamente desarrollada, donde ya el perfil de velocidad ya es invariable. ¿Listo? Entonces, hemos visto otra pregunta típica en transferencia de calor en el segundo examen. Dibuje la capa límite de velocidad al interior de un tubo en las zonas en desarrollo y completamente desarrolladas, y ustedes deben saber dibujar esto. Dibujar los perfiles, aquí a la entrada, aquí cuando está completamente desarrollada, deben entender esos fenómenos. En el flujo natural también hay capas límites, nosotros podríamos visualizar esto. De hecho, aquí esta es una técnica que se llama estrioscópica o Schlieren, la técnica Schlieren, S-S-H-L-I-R-N, Schlieren, y eso nos permite también visualizar los cambios de densidad de los fluidos alrededor de cualquier cuerpo. O en realidad la técnica nos permite pues visualizar esas donde hay cambios de densidad, y esos cambios de densidad pues son originados por diferencias de temperatura. Bueno, noten que cuando hablamos de la capa límite también podemos hablar de capas límites estacionarias, es decir, podemos visualizar o podemos medir en cualquier punto. Si pudiéramos medir la capa límite en cualquier instante de tiempo y siempre mediríamos lo mismo. Es decir, es un fenómeno estacionario, y de hecho con una foto el fenómeno estacionario se puede visualizar completamente porque nada cambia con el tiempo. Lo opuesto a lo estacionario o al estado estable es el transitorio o el no estacionario, que se va a requerir un video continuo para poder percibir los cambios que están ocurriendo con el tiempo. Entonces, el transitorio no estacionario pues es dependiente del tiempo, y el estado estable pues no depende del tiempo. Ya eso también lo hemos visualizado. Aquí la capa límite ya la hemos observado. Nuevamente, perfil en desarrollo y perfil completamente desarrollado. Esos son las dos zonas en la capa límite en flujo interno. Entonces, en desarrollo y completamente desarrollada. En realidad decimos por definición que el espesor de la capa límite va hasta donde la velocidad es hasta el 99% de esa velocidad en la región de ataque. Es decir, cuando ya tengo el 99% de esta velocidad, pues yo digo, ahí es el límite de la capa límite. O sea, casi cuando ya no hay efecto viscoso, o en otras palabras, o como se dice aquí, hasta el 99% de la velocidad. Cuando mido el 99% de la velocidad, ahí tengo el límite de la capa límite. Cuando ya es igual a la velocidad del fluido en ataque, pues ya digo, no, ya estoy fuera de la capa límite, porque ya no hay efectos viscosos. Entonces debe haber un efecto de la viscosidad para yo decir que estoy dentro de la capa límite. Ojo, recuerden que los fluidos son muy dependientes o dependen fuertemente de la temperatura. Es así que la viscosidad de los líquidos generalmente desciende, disminuye cuando yo aumento su temperatura. Tal vez han visto, por ejemplo, los aceites. Pues si yo enfrío el aceite, tal vez se puede poner más pegajoso. Esa pegajosidad puede ser asociada a esa misma viscosidad, mientras que lo caliento y se vuelve más diluido, como más líquido, más fácil digamos, qué sé yo, de untar, más fácil de untar, en la medida que la viscosidad es menor. Los gases, por otra parte, se vuelven más viscosos con la temperatura. Ya también lo hemos analizado un poco, y es por eso que los climas cálidos, donde hay más humedad, los climas cálidos pueden absorber más humedad y también sentimos el ambiente más pegajoso. En realidad es más pegajoso.
es más pegajoso, es decir, es más viscoso. Entonces, ojo que esto hay que tenerlo en cuenta y esto es una regla común. Pues quiero hacer fluir un fluido. En muchas partes en la industria petrolera les toca calentar esos aceites pesados, esos petróleos crudos pesados para hacerlos fluir. Incluso en algunas situaciones, por ejemplo, en extracciones de petróleo en Canadá, que hacen extracción de petróleo de arenas que están, digamos, cubiertas de petróleo, o que han, sí, que han absorbido petróleo y la forma de extraer esos petróleos de esas arenas, pues es calentarlo para extraer hacer fluir ese petróleo que está ahí ya, digamos, mezclado en unas arenas, en unas tierras. Entonces, con la temperatura, al disminuir la viscosidad, lo ayuda a fluir más fácilmente. Unidades. Entonces, eso, pues que siempre somos muy cuidadosos con las unidades. Las unidades de la viscosidad dinámica o μ son los kilogramos sobre metros por segundo o los newtons segundo sobre el metro cuadrado o el pascal, newton sobre metro cuadrado es pascal, el pascal por segundo o el poise. A los fluidos que obedecen esta relación, y en realidad podemos decir, esto es un esfuerzo cortante aplicado a un fluido, pues generará un gradiente de velocidades y ese gradiente de velocidades será proporcional a la viscosidad. Los fluidos newtonianos podemos decir, pensemos que esto es una placa de esas mías planas y lo que vamos a hacer es, aquí tengo una capa de fluido y este fluido que está entre estas dos capas es newtoniano. Entonces este es newtoniano y voy a hacer fluir o voy a mover esta placa con una velocidad. Entonces va a ocurrir que el perfil de velocidades va a ser lineal, pues va a haber un cambio de velocidades donde en este punto la velocidad va a ser la velocidad de la placa, aquí va a ser cero. Y como este movimiento es proporcional a ese esfuerzo cortante sobre este fluido, entonces este fluido lo puedo caracterizar como newtoniano y tiene este perfil de velocidad recto. Los fluidos no newtonianos se comportan de otras maneras, tienen otras relaciones de viscosidad. Sin embargo, los fluidos newtonianos, pues, se estudian mucho y digamos que ya ahora con el CFD, con las herramientas modernas, pues también podemos estudiar los fluidos no newtonianos, pues darle valores a esta viscosidad, que ya no son constantes, sino funciones, y podemos hacer eso también, funciones de temperatura, funciones de velocidad, en fin, hay unos que su viscosidad va a depender de la velocidad a la que los deforme, en fin, eso lo podemos estudiar con mayor facilidad, ya haciendo utilización de herramientas modernas como el CFD. Pero para fluidos comunes como el agua, lo podemos asumir como newtoniano. Ojo, aparece otra dimensión, otra unidad importante, otra variable del fluido, o propiedad del fluido más bien, propiedad del fluido, que es la viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática o nu, aquí hay un error, ojo que aquí hay un error, es la viscosidad dinámica sobre la densidad. Ojo, viscosidad dinámica sobre la densidad. Y noten que esta va a estar dada en metros cuadrados por segundo. Esta viscosidad cinemática también se conoce como la difusividad, difusividad de cantidad de movimiento, de cantidad de movimiento. Entonces, y todas las difusividades están dadas en metros cuadrados por segundo. Recuerden la difusividad térmica alfa, que también está dada en unidades de metros cuadrados por segundo. Listo. Bueno.
A ver, antes de que pasemos a esto, yo creo que es bueno que hagamos un descansito. Ya hemos visto bastantes conceptos. Antes de pasar a la capa límite térmica, entonces vamos a hacer un descanso de 20 minutos. Y aquí antes de arrancar con la capa límite térmica, listo aquí. Entonces nos vemos a las 3:45 p.m. ¿Listo? Descansen, párense, piensen en otras cosas y nos vemos en 20 minutos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Voy a parar la grabación. Ahorita me acuerdan para volverla a iniciar.